Hola con todos, mi nombre es Melanie Herrería y soy estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESP, del NRC 7309 de Fundamentos de Circuitos. Hoy voy a realizar 4 ejercicios de el capítulo 5 y 6 del libro de Principios de Circuitos Eléctricos de Floyd. Empecemos. En el primer ejercicio nos pide determine qué resistores de la figura de esta están en serie. Ya. Los resistores están en serie cuando forman una hilera. Entonces aquí podemos ver que del 1 del 1 a cómo forma una hilera. Entonces va recorriendo así, baja, así, viene por aquí y llega al 8. Entonces de la punta 1 a la 8 las resistencias están en serie porque están formando una hilera. Con el 2 podemos ver la trayectoria, es así. Por aquí, baja por acá. Así, entonces, y llegamos al 3. Por lo que de la punta 2 a la 3 están los resistores en serie. Y podemos ver de 4. Vamos marcando la hilera. Y llegamos a la punta 7. Entonces, de la punta 4 a la 7, los resistores están en serie. Y de la 5 sería la 6 porque es la que sobra. Ya. En el segundo. Determine la caída de voltaje a través de cada resistencia mostrada en la figura. En la figura que está aquí. Entonces, para determinar la caída de voltaje usamos... Primero tenemos que hallar la corriente para poder usar la fórmula que está aquí. De caída de voltaje es igual a corriente total por el resistor, por cada resistor. Entonces, como tenemos aquí el voltaje total y tenemos resistores, para hallar la corriente podemos usar la fórmula de aquí, que sería corriente total es igual a el voltaje total por la resistencia total. Ya. Entonces aquí realizamos, ponemos el voltaje y aquí ubicamos la resistencia, sumamos las resistencias que nos daría 0.625 miliamperios. Y aquí procedemos a usar esta fórmula para hallar la caída de voltaje de cada uno. Entonces sería la corriente total por cada resistencia, lo que nos daría 1.38 voltios. En la segunda, la corriente total por la resistencia 2, que sería 3.5 voltios. Y la corriente total por la resistencia 3, que sería igual a 0.63 voltios. Y realizamos el mismo proceso como aquí. Primero hallamos la corriente con el voltaje y las resistencias totales. Están aquí. Lo que nos daría 4.25 microamperios. Entonces el voltaje, para hallar la caída de voltaje, usamos esta fórmula. Sería la corriente total por cada resistencia.
Entonces, como tenemos resistencia, serían 3. Entonces, la primera resistencia, 4.25 voltios. En la segunda nos da 9.35 voltios. Y con la tercera resistencia nos da 2.38 voltios. En el tercer ejercicio nos dice que calculemos la resistencia total en cada uno de los circuitos de la figura. Ya. Para calcular la resistencia total usamos esta fórmula, que sería 1 sobre resistencia total es igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 y así hasta todas las resistencias que tengamos. En este caso solo tenemos dos resistencias, entonces reemplazamos aquí en esta fórmula. 1 sobre resistencia total es igual a 1 sobre la primera resistencia, que es 560 ohmios, y la segunda resistencia, que es 220 ohmios. Realizando esta ecuación nos daría un resultado de 150 y 195 ohmios. También podríamos, esta ecuación se la puede despejar así. Resistencia total es igual a 1 sobre R1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre R2 y todas las resistencias que tengamos, que sería 1 a la R. Ya. Entonces yo apliqué esta fórmula, pero también se podría aplicar esta, que va a salir lo mismo. Entonces le despejé aquí la resistencia 1 y la 2 de la figura B y tenemos 18,22 kiloohmios. Y aquí en la figura C la resistencia 1 es 1.5 kiloohmios más 1 sobre 2.2 kiloohmios, que es igual a 0.9 kiloohmios. Entonces en el último ejercicio nos pide que cuál es la corriente total en cada uno de los circuitos de la figura. Entonces aquí para hallar la corriente total tendríamos que aplicar esta fórmula. Y corriente total es igual a el voltaje total sobre la resistencia total. Entonces, para hallar la resistencia total, aplicamos la fórmula de aquí. Entonces sería resistencia total es igual a 1 sobre 1.33 más 1.33 más 1.27, 1 sobre 27. Realizando esta operación nos da 10,24 ohmios. Entonces esta cantidad reemplazamos aquí, que sería 10 voltios, que es el total que nos da aquí. 10 voltios sobre 10 a la 24 ohmios, que nos daría la corriente de 0,976 amperios. Y
realizamos el mismo proceso aquí. Entonces aquí reemplazaríamos en esta fórmula. Reemplazaríamos 560, 4.700 ohmios y 1000 ohmios, y que nos daría, en vez de este resultado del otro, 333.5. Y como vimos, reemplazamos esto aquí. Aquí la fuente de voltaje total es 25. 25 sobre 333.5 nos da igual a 0,074 amperios, que también sería igual a 74 miliamperios. Muchas gracias.